Saludos desde la frecuencia, podcast friki, rolero y mucho más. Te dejan bien claro, cuando empiezas con el juego, que el vampirismo proviene de una fuente sobrenatural. Te mencionan a Caín, te dicen que es una maldición, que se transmite por el abrazo y todo eso. Y luego, entre susurros, te mencionan el libro de Nod. En torno a él se aglutinan muchas veces las primeras partidas vampíricas, porque para muchos viene a ser una especie de Biblia de los vampiros. Tiempo después, la White Wolf, la editorial que publicó el libro de rol, el juego en sí, editó ese mismo libro sazonado con comentarios de algunos personajes, oficiales notorios y demás. No tantos como en el libro que sacaron después y que se menciona solo en algunas partes del lore, que son los fragmentos de Ercis, que ya le dedicaremos un programa si acaso. Estos libros malditos, porque los libros siempre atraen mucho la fantasía y sobre todo en juegos de este tipo, contiene supuestamente la sabiduría del origen de los vampiros. Por supuesto, no importa a todos por igual, pero las partidas que tienen más trasfondo y lore a un nivel mucho más profundo lo tienen muy presente y pueden articular gran parte de su crónica en torno a estos libros. Eso en cuanto al podcast de hoy. Por otro lado, estoy haciendo podcast al ritmo que me puedo permitir, que es un poco irregular, lo sé, pero la vida es lo que tiene. Veremos si logro estabilizarlo, porque además tengo varios proyectos más, entre otros el de crear un podcast dedicado al mundo del heavy metal, en todas sus variantes o en aquellas que yo conozca y domine más, trayendo gente invitada para que hable de otros estilos, más en formato charla, pero no para pontificar de esto es heavy, esto no es heavy, ni muchísimo menos. Queremos hablar de estilos, variantes, orígenes, conocer bandas, subestilos, de lo que nos mola. Y esas opiniones se podrán compartir más o menos, pero son nuestras opiniones. Porque sí, porque es un mundillo que también me gusta. Eso como pequeño anuncio de lo que estoy trabajando. No me entretengo mucho más porque tampoco quiero agregar otras cosas que no atañen tanto a este podcast. Así que os voy a dejar con este, que es de los escritos vampíricos, y le damos rienda suelta al bueno de Fronsac para que se despache a gusto. Empezamos de nuevo aquí en la frecuencia. Κι όταν έπαιξαν αυτό, εξέδισαν αυτόν την χλαμίδα και ενέδισαν αυτόν τα ημάτια αυτού και απήγαγον αυτόν εις το σταυρόσε. Cae la noche. Estoy en un monasterio. Sí, yo, Fronsac. En un monasterio griego. Menos mal que me traje una petaca bien cargada y tengo un pequeño lijo en la caravana. Joder. El hermano Alexandros me dejó pasar cuando le enseñé ciertas credenciales. El monasterio, iluminado bajo esa luna artemisia llena y fría,
hace que los muros parezcan plateados en vez de la arenisca rojiza que luce durante el día. Sus torres, rematadas en bajas cúpulas, parecen otear el horizonte, y el aire agreste del campo del norte de Grecia resulta tan vivificante como atrozmente vacío. Territorio de Shimise, de ravnos itinerantes, de las sombras y de algún que otro gangrel más salvaje que de costumbre. No vuelves a ver el mundo igual. ¿No tenías bastante con los políticos y Hacienda como para saber que todo es peor con estas criaturas pululando y manipulándolo todo? Hay que joderse. Desde la biblioteca de este monasterio escucho el viento ulular por los montes Athos, siento a las criaturas en las montañas, percibo su influencia en la gente que me rodea, hasta en la oscuridad de los rincones. ¿Perturbado? Seguro. ¿Paranoico? Sin duda. ¿Loco? Tanto como puede estarlo el único cuerdo del manicomio que sabe que los médicos en realidad son monstruos. El hermano Portocalos viene con una bandeja de té turco cargado y fragante, una bandeja de dulces y bajo el brazo el volumen que le he pedido. Encontré la referencia en una vieja abadía que subsistía a duras penas en las puertas Caspias, que hoy en día no es un buen sitio para hacer turismo, la verdad, al menos sin un chaleco antibalas y un AK colgado del hombro. Pero me dijeron que aquí, si les decía que buscaba la sombra del asesino, me mostrarían aquello que busco: el puto libro de Nod. No es una leyenda. Resulta ser uno de los escritos que más celosamente guardan los putos vampiros. No sé por qué. Solo son un montón de majaderías con tintes religiosos sobre un origen mítico imposible de probar, en el que, os lo resumo, Caín es el muchacho rebelde y es castigado por seguir de forma absolutamente retorcida las órdenes de un dios que le tenía manía de entrada. Y luego vienen sus locas peripecias, de las que podrían hacer una serie a lo Bob Esponja, pero con colmillos y genocidios. Pero me comprometí a contaros lo interesante aquí, así que allá voy. Necesitaré más alcohol. Voy a ver si las cocinas tienen algo aprovechable. Bien. Resulta que el hermano cocinero tiene un alijo de uzo que se puede usar para brillantar metales y es de mi gusto, así que ahora estoy bien provisto. Y en el principio... Mierda todo, paso de leerlo así. Vamos a resumir, porque si no, no hay quien sobreviva a esto. Está buena esta mierda. No olvidéis que esta es la justificación mitológica de los mitos vampíricos. ¿Existe o existió Caín? Esa me resulta una pregunta más interesante, porque todo es un filtro judeocristiano. ¿Cómo se justificaban los vampiros en Mesopotamia? ¿Quién era el Sire primigenio? ¿Tendrán otros mitos? ¿Y en la época de las cavernas hace cientos de miles de años? ¿Existían ya los vampiros? Joder, este licor es bueno, te hace preguntarte cosas. La cuestión, viniendo al resumen, es que Caín se cabrea porque al parecer a Diosito no le gusta su ofrenda vegana y para compensar hace morcillas con Abel. Al parecer su iniciativa no tiene el impacto esperado y es desterrado del Edén. Eso sí, para tocar la moral le impone la marca que hace que nadie le pueda hacer mal sin experimentar 7 veces ese mismo mal. Ya sabéis, la maldición, la marca de Caín. Ningún hombre, guiño guiño codazo. Caín aquí, en este principio, está muy cabreado y no para de refunfuñar. Pasan algunos días y noches y de pronto, cuando está más jodido y emo, encuentra a Lilith. Lilith lo cuida y lo revive un poco porque está hecho unos zorros y le empieza a enseñar lo que ha aprendido como paria. No olvidemos que Lilith también fue desterrada del Edén por no someterse a
y seguir las normas. El punto quizás más interesante es el momento en el que Caín le suplica que le enseñe su poder. Lilith entonces le da a probar su propia sangre. Este es un hecho interesante. Lilith, cuenta el libro de Nod, ha alcanzado una gran cota de poder con base en su propia sangre, igual que en ese término que ella repite como despertada, así con mayúsculas, como lo escriben también los magos. Curioso, ¿no? Bueno, a lo que vamos, que Lilith le dio un chupito de su sangre y Caín despertó también. Bueno, despertó en medio de un viaje lisérgico, como si se hubiera tomado el trivial más grande del mundo untado en peyote y mojado en ayahuasca. Me lo dijo un amigo. En medio de este viaje vio cosas. Joder, ¿quién no? Pero la cuestión es que llevó aparejado ese despertar a las maldiciones. Se le apareció el arcángel Miguel, que le dijo que si volvía y pedía perdón por haber desparramado a su hermano, le harían fiestas. Y Caín le dijo que no. Así que Miguel lo maldice con la vulnerabilidad al fuego. Quizás el germen o explicación del Rochrock. Luego se le aparece Rafael, que le viene a decir lo mismo, y Caín que no, que pasa este mi culo. Ahí es cuando Rafael, todo bella persona, lo maldice con la vulnerabilidad del sol y con tener que vivir de noche, a menos que quiera quedar churruscado. Luego llega Ariel, lo llama el segador ángel de la muerte. Ahí es cuando le jode con que solo beberá sangre y solo conocerán las tinieblas, que no podrán comer, que la comida será ceniza en su boca, etcétera, etcétera. Y la cuestión es que parte de la maldición dice que serán iguales que en el momento de morir. Ay, no estuvo fino. Y después, quien se aparece es Gabriel, pero este no le trae una maldición más a Caín, sino una vía de escape. Le habla de la Golconda, de una iluminación con la que encontrar el perdón, supuestamente, o algo así. Ya os hablé de la Golconda de Marras hace tiempo. Según las palabras del arcángel, este camino permite volver a la luz, lo que nos faltaba. Vampiros que dejan de ser vampiros para volver a ser mortales y ver la luz del sol, o seguirán siendo vampiros, o yo qué sé, esto es un poco confuso todo. Y después de este viaje lisérgico, cuenta el libro enmohecido y apestoso este que tengo delante, que Caín despierta, por fin, y parece que sin resaca. Y empieza a descubrir que gracias a ese despertar, mediante la sangre de Lilith, cosa que yo no olvidaría, tiene poderes. Descubre las primeras disciplinas físicas, la celeridad, la potencia y la fortaleza. Y Lilith baja de reflejos, o quizás enamorada o encaprichada del chiquillo, quién sabe. Le enseñó otras como ofuscación, dominación y presencia. Poco después Caín también descubre el Protean y el animalismo, así como el Auspex. Curioso que en todo el libro no se mencionen los dones más místicos como la tenebración de la sombra, el quimerismo de los ravnos, la asquerosa serpentis de los setitas de los cojones o la extinción de los asamita. Quizás por ser demasiado particulares, vete tú a saber. Y de la vicisitud mejor ni hablamos. Se deshace del control de Lilith, a todo esto volviendo a Caín, porque ella le ordenó relajarse y parar. Chico, frena, que te estás acelerando, y tuvo que obedecer. Quizás por el vínculo, pero aún no lo sabía. La cuestión es que rompe ese vínculo, abandona a Lilith, la deja tirada y se va para triunfar solo en el mundo del rock, o algo así. De hecho, se adentra en las tierras de Nod, que por primera vez se mencionan. Una sola mención más acerca de Lilith, aunque ya trataré sobre ella más adelante. Si Caín es la primera generación, ella lo despertó en la sangre. Entonces, ¿Lilith es la generación cero? ¿Es el paciente cero para los que consideran el vampirismo una enfermedad? Yo pensaría sobre ello. Hablemos de Zillah. No la confundéis con Zillah de la segunda generación de los vampiros, sino con Zillah, la esposa de Lemec de la Biblia, aunque hay bastante confusión sobre esto. Bueno, la cuestión es que Caín se encapricha de la mujer y va a piñón. Regalos, perfumes, bailarines, bueyes, mensajes de WhatsApp casi seguro.
pero no le hace ni caso. No quiere saber nada de él, que es un pesado. Y Caín, especialista en malas compañías, encuentra a alguien a quien mencionan como la bruja. La bruja la llama durante todo el relato. Ella dice que para obtener la respuesta a cómo tener lo que no tiene pero desea, tiene que beber de ella 3 veces. Y por algún motivo él quedó vinculado a la bruja, aunque ella no era un vampiro. No todavía, le dio una pócima, unas bayas en la 3ª toma, yo qué sé. Pero le enseñó a Caín quién mandaba, hizo que la abrazara, que la amara y que la obedeciera. La cuestión es que le dice: tu sangre potente como es ahora atará a quien la beba, al igual que tú hiciste una vez cada noche. Durante 3 noches serás señor y serán tus esclavos como tú eres el mío, y aunque Zilá te amará como tú deseaste, tú me amarás para siempre. Todo esto tras tomarse la poción de la bruja que ella le había dado. Muy listo, nene. Caín estuvo sometido a la bruja, dice el libro, durante 1 año y 1 día, aunque por entonces ya se había casado con Zilá. La bruja le pedía su sangre para sus elixires y fórmulas. Vamos, que lo convirtió en una vaca mágica. Una vaca mágica y con colmillos. Inquietante. Pero aquello no duró para siempre. Caín sintió que la unión se debilitaba y, no habiendo probado más sangre de la bruja, le dijo que temía por su vida. Que veía que sus hijos, entendemos aquí ya que sus chiquillos, querían matarlo. Y ella le dijo el remedio. Le entregó una estaca viva, esto es, una rama recién arrancada de un árbol, y le dijo que la clavara en el corazón de sus hijos, y así los tendría a su merced. Esta vez fue la bruja la que no estuvo fina, porque a Caín le faltaron segundos para empalarla con la estaca. Aunque no dice que eso la mataba. Interesante, ¿seguirá esa bruja viva por ahí? Después de esta historia ya hablan de la primera ciudad. Caín destacaba por aquello que había sido marcado por Dios y muchos mortales, hijos de Set, tercer hijo de Adán y Eva. Joder, me siento como en catequesis. Vale, ahora me he imaginado a todos los vampiros nudistas yendo a catequesis cainita y me ha entrado la risa, perdón. Pero es que van tan guapos, vestidos de domingo y peinados con la raya al lado. Ay, perdón. Espera que me calme. Ay. Bien, como decía, los mortales adoraron a Caín, porque había sido tocado por Dios y sus poderes y bla bla bla. Pero como es lógico, Caín tenía un punto imbécil y quería tener descendencia, y para hacerlo aprendió a crear sus propios chiquillos. Y, o eso dice el libro, decidió abrazar a alguien. Entonces se le apareció el arcángel Ariel, otra vez, y le dijo que si abrazaba a alguien, su maldición se traspasaría a su progenie, y todas las maldiciones aparejadas, además de que serán una caterva de hijos de puta. Bueno, dice que conspirarán, que serán celosos y que lucharán y todo eso. Vamos, lo que hacen ahora. Caín mandó al carajo al emplumado ese y abrazó a Enoc. Y Enoc, listo él, le pidió hermanos. Así que Caín abrazó a Zilá, aunque no queda claro si es la misma de antes. Otros dicen que sí, porque es Zilá la bella, yo qué sé. Y a Irad, llamado el fuerte. Irad el fuerte. Vamos, que no podía salir nada mal. Y ahí empezó el desparrame, porque empezaron a abrazar a la peña y a hacer sus propias familias. Dicen que la ciudad perduró eras, pero lo de contar el tiempo no es la fuerte de las fuentes de este tipo. Caín, oh sorpresa de las sorpresas, descubrió que todos los abrazados eran poco menos que una manada de cabrones, y que no dejaban de liarla peleando, conspirando, etc. Pero vio venir el diluvio. Se cayó como un cabrón y se piró, sobreviviendo a él sin avisar a nadie, y unos pocos lo hicieron. Dicen que la ciudad pereció. Y ya sabemos que hay un eco de una ciudad llamada Enoc en la Umbra. En manos de la verdadera mano negra, de la Talma Ra, o lo que quede de ella, o lo que sea. Caín desapareció,
los dejó que se pudrieran a su gusto y se hizo el interesante, pululando por sitios y viendo cómo todo se había ido a la mierda. A los que sobrevivieron les dijo que se fueran a hacer gárgaras y que lo dejaran en paz. Se supone que aún no había sucedido la masacre de la segunda generación, porque en este punto dice el libro que se fueron a buscar a los hijos de Noé, y cuando los encontraron les dijeron que ahora mandaban ellos, que eran más chulos y tenían colmillos. Entonces abrazaron a la tercera generación. No sé si lo de antes contaba o murieron todos o qué. Porque poco después mencionan que la tercera le dio matarile a la segunda. En este punto yo ya estoy comiendo palomitas. O lo estaría, porque en este puto monasterio de los cojones no hay ni un jodido microondas. Ni tampoco para hacer las sartenes, que esto me parece inenarrable. Lo curioso es que en este punto el libro empieza a estar escrito en primera persona del plural. Nosotros empezamos a crear progenie para ensalzar la gloria de Caín, pero no poseíamos ni su sabiduría ni su autocontrol. Ni sus pocas luces, agrego yo. Apareció la tercera generación. Dicen que los antiguos enfrentados contra su progenie, que tal como dijo Ariel, la progenie asesinó a sus padres. Los rebeldes edificaron una ciudad nueva. 13 clanes, la primera vez que se mencionan. El clan monárquico, el de la bestia, el de la luna, el de los ocultos, los vagabundos, la rosa, la noche, los escultores. Curioso, porque por entonces no existía la vicisitud. Me he encontrado unas notas que dicen que ya tenían una especie de vicisitud derivada de sus habilidades coldúnicas. Podríamos investigar eso cuando hablemos de este clan. El clan de la serpiente, el de la muerte. Aquí hay una mano en la traducción que obvia a los capadocios y menciona a los Giovanni, pero creo que se debe a ser traducción de traducción y alguna nota añadido por un amanuense. Y el clan de los sanadores, el de los cazadores y el clan erudito. Claro, eruditos porque el punk aún no se había inventado. La cuestión es que los 13 crearon una ciudad de renombrada belleza y demás, pero se fue a la puta de nuevo, porque abrazaron a una cuarta generación, pero prohibieron abrazar más, y ya sabemos lo bien que sale eso. Temiendo la yihad y la profecía de Ariel, dijeron que todo aquel que abrazara sería muerto con su chiquillo, y que el horno no estaba para bollos, y que sentían a Caín vigilando. Lo mismo Caín estaba por ahí haciendo orgías o rascándose el culo, pero ya empezaban a usarlo como un recurso amedrentador. Aunque supongo que muy contento porque se cargaran a la segunda generación no estaría. De hecho dicen que él maldijo a Malkav con la locura por difamar su imagen, que condenó a Nosferatu con la fealdad por dar rienda suelta a sus placeres con sus chiquillos, y que por ello siempre vestiría la maldad. Los maldijo a todos por matar a la segunda generación. La ciudad al final, como todas las ciudades, decayó. Troil mató a Brulla y comió su carne, dicen, y al final los 13 vieron cómo la ciudad era destruida. Dice el libro que a esto le siguió una serie de guerras entre vampiros que acabó casi con todos, pues nadie de esa cuarta generación sobrevivió. Manipularon a mortales y se lanzaron unos contra otros con tanta fuerza que no quedó ningún registro histórico, y al final los vampiros que quedaban se escondieron. Este pasaje del libro acaba diciendo que nadie predecirá cuándo se alzará Caín de su sueño en la tierra y reclamará la ciudad de Gehenna, la última ciudad, la ciudad del juicio. La yihad vampírica continúa. Luego ya acaba con una serie de admoniciones y recordatorios. El libro de la sombra es este apartado. Habla de los dones de Caín, menciona el vínculo y el cuidado sobre la bestia interior. Después de los que sirven, es decir, de los ghouls. Luego de las bestias lunares, los garú, a los que menciona como aquellos que cambian, que son señores de todos antes de que mi padre recorriera la tierra. Curioso. Cuidaos de su sacra tierra, dice, caminad con sigilo a través de sus dominios, que ellos tienen un origen y nosotros otro.
Otro punto a favor de la reinterpretación judeocristiana del mito cainita, y que no es la única válida. También menciona a los seres salvajes, los seres locos. No bebáis su sangre, pero vigiladlos, es decir, las hadas. Lo más curioso es que después menciona a los magos, como los despertados, que de alguna manera están ligados a Lilith, la primera despierta, y como no, de los espíritus de los muertos, los Braiths. Le sigue los mandamientos de los vástagos, pero aquí me da en la nariz que esto ya no forma parte del canon original. Todo este libro de la sombra tiene un estilo muy posterior, y son demasiado parecidos a las tradiciones de la mascarada, pero algo ampliado, pues al honrar a los antiguos y el refugio y dominio de los demás, mantener la mascarada y respetar la progenie, y a Tusire añade el no alimentarse de los lupinos, de las hadas, ni de los enfermos, débiles, locos o borrachos. ¿Estoy a salvo? También que hay que proteger a los ghouls y mantener la hospitalidad entre los hermanos de Sire. Quitando esto, además, hay una serie de añadidos. Por un lado están las palabras de Brulla, los mandamientos de Brulla lo llaman. Deshaceos de los grilletes de los antiguos, que bla bla bla. Esto me suena añadido por parte del Sabbath, porque Brulla era un autoritario de cojones. No en vano Troil se lo cargó por algo. No me queda claro. Las palabras de Gangrel dicen que permanezcan próximos a los lupinos, que no toleren la debilidad y mantener a los chiquillos leales, caminando con la cabeza alta y dejando a la bestia como guía, que son cazadores y que se alimenten de los animales para purgarse. Anda, mira tú, como los gatos cuando se comen las macetas. Las admoniciones de Malkav no tienen puto sentido, pero eso ya me lo esperaba. Las de Nosferatu, bueno, es curioso, porque además de instar a ocultarse las sombras, también lo hace a alimentarse de los perversos, de los pecadores y de las almas feas. Y como si fuera Disney, no para de decir que la belleza está en el interior, hay que joderse. El de Toreador empieza citando prácticamente a Keats. Verdad es belleza y belleza es verdad. ¿Qué te podías esperar? Probad sangre de vírgenes, encontrad el éxtasis, buscad la alegría. ¡Hala, venga! Ventru, por su lado, es un canto fálico al qué buenos somos, nosotros mandamos, somos cada gran hombre, somos cada hombre perfecto, y bla, 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 bla. No os acobardéis del sol ni del fuego. Ay, si eso fuera verdad. Las supuestas palabras de Saulot son raras. Parece pronosticar su muerte. Y aunque debo morir, vosotros, mis chiquillos, seguiréis estando vivos. Abrid vuestro ojo, ved la verdad del mundo. Aquí acaban las palabras de los antediluvianos, y es curioso, porque muchos quedan en el tintero. La sombra, Simise, Ramnos, Asamita, Setitas, Capadocio, no se los menciona. Tras un pequeño capítulo dedicado a los proverbios, irrelevante, sigue la crónica de los secretos y créanme que empiezo a estar ya hasta los huevos. No me voy a detener mucho porque es una ida de olla llena de mensajes lisérgicos, ya sabéis. Un apocalipsis más. En plan, cuando se hagan realidad los sueños de la sombra, el día en que la luna se deslice como sangre y el sol se alce negro en el cielo, sin duda será el día de los condenados, cuando se alzarán de Caín todos los hijos y el mundo quedará frío y el suelo escupirá mugrientos entes. Como si no lo hiciera ya, joder. Y todas esas mierdas. Y los abuelos se alzarán de la tierra. Hay una crónica hasta por días. Menciona una batalla entre el Padre Oscuro y la Madre Oscura. No sabemos qué pasará, pero el cielo llorará. Muy bonito todo. No seguiré con lo de la Gehenna, ya hablé de ello antes. Eso sí, sigue con más admoniciones sobre las bestias lunares y sobre el tiempo de la sangre débil y por el último despertar del Padre Oscuro. Más o menos aquí acaba el libro de Nod. Pero ya os digo que este último no es más que una especie de añadido más actual. Tiene un cambio de narrador y el tono es más interesado y extraño. Me han mencionado que hay otra versión aún más arcana, los fragmentos de Ercis.
Es posible que los intente localizar y ya os contaré qué encuentro. Se acerca el final de la noche. Es curioso cómo cuando estudias a estos cabrones colmilludos acabas adoptando algunas de sus costumbres y hacerlo, por ejemplo, por la noche, porque ¿quién quiere permanecer dormido cuando estos cabrones están ahí despiertos? Me pregunto por qué me han prohibido bajar a la cripta donde tenían este libro. Será mejor que eche un vistazo. Un arma cargada es tu mejor guía. Uno nunca sabe. Ya se me ha acabado el alcohol y es cuando uno es más imprudente. Creo que voy a bajar a investigar. Fin del grimorio de Fronsac 22. Fronsac fuera. Y volvemos en la frecuencia. Y esta vez tenemos nada más y nada menos que Alexander Weiss. No solo un gran fan del juego, yo diría que el fan del juego, pero una persona que se ha movido muchísimo, muchísimo en el ambiente de Vampiro Mascarada, que ha estado rescatando un montón por y para los fans, como quien dice, y que está detrás de uno de esos manuales que me habéis escuchado hablar mucho, el de Edad Romana, que ahora le preguntaré sobre él. Y que ha tenido bien pues pasarse por aquí. Muchas gracias, Alexander. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias a ti, Damián. Pues lo primero que quería decirte era que, madre mía, qué trabajazo te pegas, porque estoy viendo un montón de trabajo tuyo aquí y es tremendo el cómo te has desenvuelto tantísimo en el mundo de, no solo de Vampiro a Mascarada, sino en todo el mundo de tinieblas prácticamente. Sí, a ver, eso han sido muchos años y luego aparte mucho tiempo libre y afición, en plan de cuando haces algo que te gusta, todo esto se te pasa volando y eso. Y bueno, mucho de ese material, pues como te comentaba antes, pues es de la mentalidad seria, en plan de cuando se acababa el viejo mundo de tinieblas, en plan de esto no puede ser, vamos a mantener esto en marcha para la gente que viene detrás y comienza de cero. Claro, mantener la llama viva, ¿no? Exactamente. Y caray, bueno, pues la primera pregunta que tengo yo por aquí, que suelo hacer a los invitados, es el de ¿cómo empezaste en el mundo del rol? En el rol en general. En el rol en general comencé en agosto, más o menos, en agosto de 1990. Caray. Iba con un amigo por el Corte Inglés y por aquel entonces ya teníamos afición por los librojuegos. Los que había en aquella época de la editorial TEA, Lobo Solitario, Lucha Ficción, La Corona de los Reyes, la saga del Cruzado, había un montón. Y vimos el RuneQuest básico en el Corte Inglés. Sí. Y al principio pensamos que sería algo parecido. Pero bueno, se nos ocurrió comprarlo, vimos que era algo completamente diferente y ya comenzamos a armar las primeras partidas. Y a partir de ahí, pues bueno, el sistema de RuneQuest nos terminaba de convencer y pasamos al Señor de los Anillos de IC. Bueno, que éramos fans del Señor de los Anillos y ya, bueno, se nos llenó las tardes y todo. Y luego, pues a partir de ahí, pues mira los siguientes. Luego aparecieron Aquelarre, Vampiro, Cyberpunk, Ragnarok, bueno, un montón de juegos. ¿Y cómo llegó Vampiro a tu repertorio? Pues llegó con la edición de Diseños Orbitales, la primera que llegó a España. ¡Wow! Un amigo mío se la había comprado y el manual me llamó la atención en plan de esto tan soso, en plan de con portada de mármol y una rosa. Sí, sí. Y bueno, le eché un vistazo y de acuerdo aquella tarde pues le eché un vistazo así por encima.
Y luego le dije, ¿me lo prestas y ya te lo devuelvo mañana pasado? Y dice, sí, no hay sin problema. Y bueno, al llegar a casa, de una sentada, lo leí continuamente hasta las tantas de la mañana. Al día siguiente se lo devolví. Fui a la tienda, me compré el mío y ya comencé a preparar ahí. Vaya, un amor a primera lectura, ¿no? Pues sí. Caray. Y entonces, veo que preeminente, pero ¿qué posición ha ocupado Vampiro la Mascarada dentro de tu repertorio? Pues es uno de los juegos que más he jugado. Bueno, más bien dirigido, narrado. Pero yo diría que El Señor de los Anillos, La Llamada de Tulu y Ajá. Vampiro son, digamos, la trinidad rolera que he seguido. Totalmente, totalmente. Y ya empezamos a entrar un poquito en materia dentro del juego de Vampiro la Mascarada, que veo que además te has movido en todas las ambientaciones también, ¿verdad? Sí. ¿Cuál es tu ambientación favorita? Yo diría que La Mascarada, Mm, porque, digamos, al tener un toque más actual y realista, te permite darle más credibilidad. sí. Y bueno, otras épocas, ya sea edad oscura, o edad victoriana, o edad romana, pues exigen también más documentación y también que los personajes y jugadores se metan en el tema y no es tan fácil. Ujú. Y eso, de Mascarada ha sido la imitación que más he jugado. Luego también he dirigido crónicas históricas, comenzando en una determinada época y luego avanzando hacia el presente. En plan, las crónicas Sí. Giovanni o las de Transilvania. Sí. Esas crónicas que tienen recorrido cronológico están muy chulas. Tienen. En principio a mí lo que me gusta es tomarlo simplemente como referencia, Ajá. porque realmente es una serie de episodios Sí. sueltos y hay mucho espacio entre ellas. A mí me gusta rellenar ese espacio, porque luego dentro de las crónicas de Transilvania a lo mejor saltas desde 1197 hasta 1314, pero en medio pasan muchas cosas. Sí, sí. En plan y da mucho de sí, en plan, de a poco que te documentes, pues tienes un montón de acontecimientos históricos de los que inspirarte, y si Ujú. no, pues tienes una historia que no tiene nada que ver. Y bueno, pues las crónicas de Transilvania, para que veas, me llevaron cerca de 6 años desde el primer episodio hasta el último. ¡Hala! Pues, caray, joder. Oh, ostras, es que son. Uf. Es que es lo que tú dices, entre módulo y módulo de las crónicas, a nivel de historia europea, es que te da la tira para hacer ahí Y de aparte todo eso, y hay buscarla. mucho tiempo, en plan, de porque es Mm, eso, es un momento fijo y luego te saltan a otro, a lo mejor 100 años después. Pero hay mucho que rellenar en esos 100 años de por medio, en plan sí. de los personajes no se quedan con los brazos cruzados. Claro, esperando a que empiece el siguiente módulo, ¿no? Exactamente. Dice, bueno, pues como hablamos en el siguiente módulo, no sé qué, sigues con el mismo peinado de la fiesta, venga, hombre. Y más en esa época, que por un lado las crónicas de Transilvania que empiezan que son edad oscura pura y dura, Sí. yo siempre lo digo, lo único malo de edad oscura para mi gusto es que te limita mucho, por ejemplo, el movimiento del vampiro. El hacerlo ir de un lado a otro con... si te pillaba una zona de Europa que tenía caminos transitables, todavía, pero moverlo de territorio como ahora puedes hacer, bueno, pues se van de Canadá a México. Se coge un avión, se coge un tren, se coge lo que sea. Pero por aquella época, madre Era mía, toda una aventura en sí. Incluso, totalmente. incluso para los mortales, en plan de a lo mejor Sí, comenzabas una peregrinación o ibas a comerciar a otro país y a ver si volvías. y a ver si volvías. O sea, eso era una apuesta contra el destino, vamos, totalmente. Dentro del tomate este de Vampiro la Mascarada, vamos a hacerte tomar partido. ¿Tienes clanes favoritos dentro de Vampiro? Y vale cualquier secta y línea de sangre. Sí, sí. Hay algunos que me gustan más y otros Ujú. menos. Yo diría que los 7 primeros son los que más me gustan. En plan, tienen unos conceptos más difusos, no tan concretos como los que vinieron después, sin disciplinas extravagantes. En plan, Ujú. yo diría que los 7 primeros son los que más me gustan. Y de los menos favoritos, ¿por qué son los Tremere y por qué deben morir? ¡Cuánta maldad! Totalmente, ¿eh? No, a ver, hay clanes, bueno, los estereotipos de los clanes están hechos para facilitar en parte
el trabajo de los jugadores a la hora de identificarse con el personaje. Son, digamos, una herramienta y una ayuda. Pero a veces hay que ir más allá del estereotipo o romper el estereotipo de alguna manera. Y creo que hay clanes, porque que bien, o tienen un estereotipo muy concreto, ya sea racial o étnico, como los independientes, o porque tienen una disciplina que termina, digamos, abrumando por completo el concepto del personaje, como la vicisitud, la dementación, la vocebración, que digamos eso no me gusta tanto. En plan, son clanes que me gustan menos por ese motivo. Sí. Bien. Qué desastre. Es que todos caemos en lo de ¿y por qué son los Tremere? Los Tremere tienen, digamos, el problema sobre todo de que la gente se flipa demasiado con la taumaturgia. Yo creo que es el gran problema. Sí. Lo comenté en una de las entrevistas que decían que los Tremere son unos de los clanes fundadores de la camarilla, que sí, que la mascarada, y luego van por ahí lanzando bolas de fuego. Que tienen sus cosas, pero bueno, una crónica, por ejemplo, una que tenía yo escrita, que era una crónica para 3 jugadores, exclusivamente dentro del clan Tremere, y cada uno de una senda distinta, de una rama, tú sabes, de estas ramas internas que tienen los Tremere, que se pelean entre ellos a muerte. Tú dices, ¿para qué queréis pelearos con el resto del mundo si ya os vais a matar vosotros? Y la verdad es que daba muchísimo juego, y sobre todo con todo este juego de descubrir las antiguas ramas o sendas de taumaturgia y todo este rollo. Y da un montón de juego, la verdad, pero que luego veas a algunos flipados, como tú has dicho, por ahí tirando bolas de fuego o pegándole lametones a las cosas para decirte la sangre que hay ahí, tú dices, sí, se flipan. O me invento tal ritual que hace tal cosa concretísima que, bueno. Sí, totalmente. Vampiro la Mascarada es un juego que, como hemos hablado muchas veces en este podcast, recurre mucho o uno de sus pilares fundamentales es el horror personal. ¿Cómo o qué recursos te gustan a ti como máster para invocar este horror personal dentro del juego? A ver, elementos que he recurrido ha sido, por ejemplo, las luces bajas y luego música suave de fondo. Normalmente selecciono pistas o canciones, normalmente sin melodía, sin letra, que no molesten a la interacción. Eso, digamos, para crear ambiente. Y luego, sobre todo, muchas veces sugieres más terror callando, o con silencio, o con miradas. Sí. Y luego, en vez de buscar cosas demasiado extravagantes, buscar algo próximo, en plan de... A mí me gusta muchas veces que el horror lo generan los propios mortales. En plan de... Los vampiros son monstruos, sí, pero los mortales también pueden hacer monstruosidades. Yo me acuerdo una crónica que dirigí ya hace muchos años, que mis jugadores estaban investigando una serie de asesinatos que habían ocurrido en la ciudad. Y bueno, comenzaron a pensar si el sábado hay alguien, algún vástago que ha enloquecido tal, y al final era un asesino en serie. Mortal. Esos recursos me encantan porque son lo que no se esperan, ¿no? Siempre, de hecho, tú ves cuando evoluciona la partida cómo no paran de pensar, esto ha sido un Malkavian, esto ha sido un tal... Se creen los únicos monstruos, como tú has dicho, ¿no? Y de repente tú dices, pues no. Y se dan cuenta de que ha sido un mortal, o que ha sido una mara, que ha sido un grupo mafioso, o cualquier cosa así. Y tú dices, ¿ahora qué, chicos? ¿Ahora qué? Tiendes también a recalcarles esa parte del horror personal de ser un monstruo y de no poder volver atrás. En general depende del tipo de jugador. Hay jugadores que buscan esa profundidad, hay otros que no les insisto porque ya no lo quieren, prefieren jugar de otra manera, pues, a tu manera, vamos, en plan de si es algo más fantástico, más de acción, pues tiramos por ahí. Pero me gusta mucho que precisamente los jugadores pues vayan creando su entorno, en plan de tengo este contacto, define qué tipo de persona es, o crea un personaje que sea ese contacto, etcétera.
Sí, sí. Muchas veces para eso se suele recurrir incluso al pasado del personaje, ¿no? Al tú tenías una familia antes de todo esto. Sí, pero eso me gusta que vayan haciendo los propios jugadores. En plan, yo prefiero que sea un trabajo de ellos, porque Sí, muchas veces parece que se lo impones. claro, Y hay gente que no está dispuesta a seguir por ahí. claro. Y bueno, es Sí, algo que sí, son que han espías de venido a la jugar crónica. otro tipo de Sí, crónica, van más como suelen decir, como han dicho ya en alguna entrevista, al superhéroe vampiro, ¿no? Al bicho con poderes que superhéroes va con ahí. colmillos. Sí, totalmente, totalmente. Sí, 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 sí. ¿Frenas a los personajes cuando se suben a la parra y se ponen en plan vampiro machaca humanos o les das cuerda y dejas que se ahorquen? Depende de cómo tenga el día. A veces doy un aviso. A veces doy un aviso en plan de, tú sabrás, en plan de que eso, digamos, roza la ruptura de la mascarada y lo que quieras. Y otra, pues adelante, cuélgate tú solito. Sí, sí, No, sí, no, a sí, ver, a sí. mí aparte una cosa que me gusta muchas veces es que sean los propios jugadores los que tiren de la historia, los que hagan la historia. Ujú, Porque a veces te salen por lugares que ni te habías imaginado, para bien y para mal. sí, Pero, pero totalmente. bueno, en plan de, digamos, lo de crear la crónica y la historia entre todos me parece algo muy positivo y es algo de lo que más me gusta de esta afición. Ujú. Sí, sí, porque es verdad lo que tú dices, tú has preparado una crónica con mucho cariño y mucho amor, y si eres de los que no saben adaptarse, de repente ves que los jugadores se han centrado en otra cosa, y tú diciendo, no, ahí no hay nada, ya, allá van, y la partida salta por los aires. Yo normalmente creo un esqueleto, una estructura, en Mm, plan de con personajes importantes, pero luego eso, dejo pie a que cada personaje, sobre todo si le interesa obtener influencia en la universidad o le interesa contactar con eh, el alcalde de la ciudad, pues adelante. Y ujú. voy actuando en función de eso, e incluso ellos crean el personaje. Sí, sí. ¿Eres más narrativo o realista? ¿Piensas que el juego y el desarrollo de la trama pesa más que atenerse estrictamente a las reglas? Busco un término medio, pero soy más narrativo, en plan de mientras la historia siga adelante y no haga falta tirar dados, Ujú. sin problema. Tírale. Sí, Sí, a ver, Vampiro se caracteriza precisamente por ser, y los juegos de White Wolf por lo general, son juegos narrativos. No son juegos tan realistas como Dungeons, por ejemplo, que te restringe eso muchísimo más. El punto este de la narración es algo que por lo que he visto no subyuga a todos los másters por igual. Hay algunos que van de A a B y entre medias nada. Pero no sé, pienso bastante como tú que también prefiero la narración. sí, porque Prefiero la aparte las narración. aventuras oficiales y eso Mm, suelen ser eso, muy lineales, en plan de, prácticamente hay algunas que son como una obra de teatro con el guión. es verdad, cierto. Y en plan de, y a mí me gusta salirme de ahí, en plan de que la gente reaccione de forma natural, no en plan de, da igual como reacciones que va a terminar así. Sí, sí. En Da igual plan, lo que hagan los personajes, que al final vendrá Vicos y matará a no sé quién. Y eso tú, tampoco es algo que no me gusta, en plan los personajes estrella que le quitan el protagonismo mm, a los personajes jugadores. es verdad. Hay veces, sobre todo en los manuales básicos, los módulos oficiales, que diga, te ponen las primadonnas, los personajes tal, y te dicen, no, 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 y ahora sale Vicos, y ahora sale No, Hardestad, y o sale no aparte, sé quién. lo que más molesta es que te das cuenta, esto tiene toda la pinta de ser el personaje jugador del diseñador. Y me lo estás metiendo. Sí, totalmente, totalmente, porque es que además pasa con muchos personajes, con Beckett, por ejemplo, O con Lucita o o... con Lucita y Fátima, y yo recuerdo que estaba leyendo cosas sobre Beckett y digo, esto es, además, Gangre, el arqueólogo, esto es un personaje de uno de los diseñadores, pero vamos, descaradísimo. Y Lucita igual, y sobre todo el trasfondo de Lucita con todo el rollo que aunque pase en una de las novelas,
todo el trasfondo de Lucita con Moncada, con su Sire y toda la historia, tú dices, esto es una partida que se han jugado ellos. Y luego nos lo han colado. Exactamente, tal cual. Y nosotros nos lo tenemos que comer aquí. Dentro del... Perdón. Dentro de todo el rango este que nos da Vampiro, me has dicho que prefieres Vampiro a la Mascarada. Sí. Luego tenemos Edad Oscura, Victoriana, pero háblanos un poquito ahora, que lo hemos comentado un poco fuera de micro, háblanos un poquito de edad romana. ¿De dónde surgió la idea y todo ese enorme trabajo que seguro que tardaríais la vida en hacerlo? Pues Edad Romana surgió en una noche de tormenta, es verdad. Por favor, que genial, hombre. Voy a poner truenos ahora. En la edición le pongo truenos a esta parte. Pues eso, surgió una noche de tormenta en la que un amigo mío nos quiso dirigir una partida ambientada en la antigua Britania, antes de la llegada de los romanos. Sí. Y la historia consistía en que los personajes eran vampiros, pero en la sociedad de la antigua Britania pues eran, digamos, como héroes que estaban vinculados a determinados túmulos, y cuando las tribus celtas de Britania sufrían problemas, recurrían a ellos. Y bueno, pues llegan los romanos con Julio César para invadir Britania, y entonces las tribus recurren a nuestros personajes y tenemos que unirnos con los demás vampiros bretones para hacerles frente. Y bueno, con las legiones romanas también vienen sus propios vampiros. Y bueno, la historia fue así. Y a raíz de eso, mi amigo había creado un poco de trasfondo para la aventura, un poco cómo eran los clanes en la antigua Britania o cómo seguían los clanes romanos. Y a partir de ahí, pues hablamos y se me ocurrió, vamos a elaborar un manual completo, de la misma forma que existe Edad Oscura, que aparte las reglas de Edad Oscura son bastante apropiadas, sin cambios, salvo alguna precisión para la época. Y comencé a escribir la Edad Romana. Y luego, por esa época, encontré el Requiem for Rome, la ambientación romana para Requiem, y dije, fenómeno. Y tomé parte del trasfondo, sí. Cogí la estructura de los vampiros romanos, y con el trasfondo que ya había escrito en los distintos suplementos de Mascarada y Edad Oscura sobre la antigua Roma, pues fui elaborando una historia que encajara dentro del mundo de tinieblas. Y luego eso, con los clanes romanos divididos en una serie de magistraturas según su función, luego una serie de clanes que no formaban parte de ese orden, y luego los antepasados de las sendas, y a partir de ahí, pues eso, un manual básico. Luego contacté con Mario, un profesor de Chile que también se dedica a maquetar manuales, y ya le puso las imágenes y el formato como si fuese un manual más. Luego también he seguido escribiendo más escenarios para Edad Romana. Hice un escenario, el manual básico describe como escenario de ejemplo la ciudad de Herculano, que estaba al lado de Pompeya. Y luego pues también hice un escenario para la provincia romana de África, perdón, de la Tripolitania, lo que hoy es Libia. Sí. Y luego otro para Asia, lo que son las ciudades griegas de Pérgamo, Éfeso y demás. Sí. Es que si lo piensas también, Edad Romana te da la tira, como si quieres ponerte con todo el problemón de Cartago. Sí, la guerra de Cartago, única, entre Roma y Cartago, es uno de los eventos más importantes de la historia de Vampiro. Luego eso, comenzó siendo un enfrentamiento entre los Ventrue y Bruja, luego lo fueron profundizando más en él. Había clanes aliados con los Ventrue, clanes aliados con los Bruja, el propio antediluviano resistió allí el ataque de los vampiros romanos, y bueno, pues se puede generar toda una crónica en torno a eso. Tremendo. La verdad es que sí. La cuestión sería, creo yo, en cómo manejar también los antediluvianos que estuvieran despiertos por esa época, ¿no? Porque creo que hay algunos que tienen bastante influencia, tú lo has dicho, Brulla está despierto y está dando por saco. Si no él, está Troil, o sea... la sombra, si no me equivoco, sí, la sombra muere, es diabolizado en el 1200 y pico. La sombra, durante esa época, viaja buscando chiquillos por el mundo, pero en Roma está su chiquillo Montano. Que tiene mucha importancia en el desarrollo de Roma.
Ujú, Y luego Saulo entra en letargo en tiempos de Calígula, pero ujú. se supone también, por ejemplo, que visitó Cartago y eso. Pero bueno, yo en el libro lo he relacionado, la mitología que tienen los vampiros romanos y de la época, es Mm. que los antediluvianos pues son elegidos de los dioses y están vinculados a Sí, uno u otro dios. sí, sí. Y ya está. Era, en realidad es por eso una de las cosas que me llamó la atención de ese manual fue esa posibilidad de que si bien enmascarada los antediluvianos son un rumor casi, aunque Mascarada diga que vela por los intereses, la verdadera mano negra dice que tienen 4 en el sótano, como quien Sí, tiene ahí, yo qué sé, las conservas, están las conservas de melocotones, el la tío habitación Carl, del abuelo. la ropa del tío Carl y los 4 antediluvianos que los tenemos ahí apartaditos, le quitamos el polvo de vez en cuando. Y en esta época, caray, es que están más frescos, digamos, ¿no? Están más. Tiene todo ese halo de misticismo mucho más vivo. Está a la vuelta de la esquina. Sí, son como dioses sobre la tierra, pero Sí, bueno, también la Edad Romana es una época en la que los dioses, es una época de leyendas, de los mm, antiguos dioses están vivos, en sí, plan, no son las hadas de épocas posteriores, son criaturas que con la creencia tienen un poder inconmensurable. Y un ujú, poco los vampiros y otras criaturas se confunden con ellos. sí. Y además Roma te da casi. Desde Aburbe Condita te da prácticamente 1000 años de Sí, juego. O sea. Y de eso evolución aparte. dentro Tienes de. la monarquía, que es cuando prácticamente Roma era la ciudad y poco más, la Ujú, república y su expansión, y luego el imperio desde el principio con Augusto hasta los últimos años, que se sucedían los emperadores rápidamente. sí. Y todo el lío con los pretorianos, la guardia pretoriana poniendo a uno, quitando a otro, pongo a este, me lleva al otro. Y luego ya lo puedes empalmar con Bizancio, con el Imperio Romano de Oriente. Sí, incluso tienes el Constantinopla nocturno, que te Exacto. permite enlazar con esa historia. Ujú. La verdad es que por eso yo lo vi como un. Realmente, si tienes ya ese manual, el tuyo de Edad Romana, puedes empezar a jugar desde la antigüedad hasta Mascarada Luego y a también ver qué eso era pasa. otra cosa, no quería concentrarme tanto en una época Mm, como dar consejos para los distintos momentos, ¿vale? ujú. Que en el Bajo Imperio, pues prácticamente la ciudad, pues están los grandes edificios, o eso, pero igual a los jugadores pues les interesa no estar ya al final, sino de estar ahí desde el principio. Ujú. La verdad es que es muy, muy interesante jugarlo con esa perspectiva, ¿no? Además, da también para jugar con todos esos personajes históricos que hay por ahí rondando, que no quiere decir que un vampiro vaya a tropezarse con todos. No se va a tropezar con los Tarquinos, con Cicerón, con, con César, con Augusto, etcétera, etcétera. Pero ha vivido en esas épocas, sabe qué era lo que había. Y si haces evolucionar un personaje tantísimo, le da un background, le da un trasfondo brutal. Y puedes hacer una crónica muy, muy chula. Ahora, esa también te puede llevar, creo que más de 6 años me da a mí. Eso sí, la Más verdad de es que seis sí. años. Además de Vampiro, presupongo por tu actividad en Web Vampiro que sí has jugado a muchos más juegos de Mundo de Tinieblas. Realmente he jugado muy poco. En plan, Ah, he narrado mucho, sí. he jugado poco, Ujú, pero por lo menos me he leído el resto de los manuales, el trasfondo que sí. tienen, lo he utilizado en ocasiones, también lo he Ujú, probado, en plan de que es algo que me gusta cuando tengo un manual nuevo. Siempre me gusta hacerme un personaje, en plan, ¿y esto cómo funciona? Luego hacer sí. unas cuantas tiradas para familiarizarme con el sistema. Vamos a darles un repaso. Ya no estamos hablando de vampiro, que de eso es de lo que va esto, pero vamos a ir, y además por el orden del foro, que lo tengo aquí abierto, y tiene unos cartelitos muy monos. Mago, opiniones del juego. Diría que después de Vampiro el que más me gusta. Mago, anda. ¿Sí? Es un juego muy profundo, en Ajá. plan de porque ahí se mezclan más allá de la magia, se mezcla un montón de filosofías, de distintas culturas. Es un juego muy completo. De hecho, yo Ujú. diría que de las ediciones de 20 aniversario que salieron hace poco, Sí. es la mejor. En plan de, ya no solo por extensión, sino porque aparte cada suplemento del 20 aniversario encaja como un puzzle con el resto. Ujú. Hombre lobo.
Hombre Lobo. Hombre Lobo es, digamos, lo contrario a Vampiro. Es un juego muy épico de héroes que luchan una batalla perdida, en plan de para salvar a la naturaleza. Luego también tiene el misticismo de los antiguos dioses, las culturas, que se reflejan en la Umbra. Sí. En plan, es un juego ya muy de acción. Yo creo que quizás necesitaba otro sistema porque en Hombre Lobo, evidentemente cada juego lo puedes jugar desde distintas perspectivas. Puedes meter horror personal en Hombre Lobo, en Mago, en todos, pero bueno, Hombre Lobo es un juego de epicidad y de lucha contra las fuerzas de la corrupción. Y quizás el sistema se hace muy farragoso para las peleas y combates. Ahí sí que en Hombre Lobo es verdad que hay veces que ya solo cuando entras en Crinos con todos los bonificadores y todas las historias, ahí ya tienes una hormigonera de dados. Rabia para tener acciones adicionales y demás, y se lía. Y tienes una hormigonera de dados de, bueno, voy a tirar, despejar la mesa. Pues sí. ¡Ras! Además es un juego que si bien lo puedes combinar con otros de Mundo de Tinieblas, quizás es el más descompensado en el sentido de que es que es brutal, es que tú te coges un Hombre Lobo y como el mago esté despistado, es que te ventilas lo que sea que haya de por medio. Sí, pero bueno, el juego realmente es epicidad en estado puro. Sí. Son criaturas, son los guerreros de Gaia, son criaturas hechas para la batalla y en eso están. Changeling es un juego que quizás lo que no me gustó, mientras Vampiro, Hombre Lobo y Mago, lo que son clanes, tribus y tradiciones, pues en Changeling los linajes no me terminan de convencer. Yo creo que lo que son las hadas no deberían, digamos, ser tan rígidas, porque luego aparte lo que son las diversas culturas y los diversos mitos, pues da mucho más diversidad. En ese aspecto me gusta más su versión en Edad Oscurada, que es un juego distinto y muy diferente. Y en mi opinión me gusta más. Pero bueno, Changeling también juega con el tema de los sueños, de la humanidad encarnados, la pérdida de la inocencia, es otra temática. También puede dar lugar al horror personal, con los temas de la locura, y luego las hadas no son solo hadas luminosas, también hay auténticas pesadillas. Pero bueno, a mí lo que me pareció complicado de Changeling es la superposición de realidad y ensueño. Ese momento de cuando estás en el ensueño, cuando estás viendo un autobús y cuando estás viendo un dragón. Era un momento que siempre me había parecido confuso a la hora de narrarlo. Sí, es realmente, en mi mesa también lo he visto en ocasiones. A veces los jugadores no saben cuándo se solapan ambos mundos o cómo reaccionar en uno u otro. Yo creo que lo mejor es llevar la narración dejando claro a qué te estás refiriendo y dejar el resto de lado hasta que llegue el momento de volver a la realidad o entrar de nuevo en el sueño. Quizás por eso a mí siempre me ha gustado, las pocas veces que he tocado Changeling, me ha gustado más jugarlo en ensueño profundo, ya directamente, ya estamos perdidos, tío. O sea, no venimos a jugar con autobuses, venimos aquí queremos tomate, queremos historias épicas, venga, tírale. Bryce es un juego que me gustó mucho, pero nunca tuve realmente una mesa que estuviera dispuesta. Solamente dirigí un par de historias y me parecía que tenía el sistema de sombra, me encantó. Y digamos, todo el trasfondo que rodea el juego, en plan de almas atrapadas en el mundo del olvido y que tratan de resolver lo que dejaron atrás en vida y resolver sus dilemas. Y el tema de no solo te enfrentas a esas amenazas del olvido, sino también a ti mismo, a tu propia sombra, a tu lado oscuro. Sí. Dentro de Bryce lo separo un poco por preguntarte si lo has jugado, si lo has tocado. Orpheus nunca llegué a jugarlo, pero básicamente después de leerlo realmente es una continuación de Gruai. Sí. Porque realmente el juego es de la corporación Orpheus
que es una corporación básicamente de cazadores de fantasmas. Investigan fenómenos extraños, limpian casas encantadas y demás. Pero en cada suplemento van avanzando en la trama del juego y te vas dando cuenta que estás asistiendo al final de Gruite y lo que viene después. Bien, bien, bien. Luego, Cazador. Luego, aparte de eso, Orpheus va básicamente de cazadores de fantasmas. Y bueno, puede ser muy entretenido, sobre todo si metes asesinatos sin resolver o los dilemas que tienen los Gruites descubiertos por los personajes de Orpheus. Luego también la competencia que tienen con otras corporaciones y luego a medida que va avanzando la trama. Pero bueno, nunca llega a jugar. Cazador. Cazador es un juego que al principio no me gustó. Me parecía bastante raro y luego aparte el aspecto y las ilustraciones no me terminaban de convencer, me parecían demasiado, pero luego después de leer el manual básico te das cuenta de que es la humanidad normal contra las criaturas del mundo de tinieblas, pero yo creo que de todas maneras a la hora de jugar a cazador lo mejor es olvidarse del resto, nada de clanes, tribus ni demás, vampiros, hombres lobo, muertos vivientes genéricos. Y eso, gente normal con sus conflictos de día a día que se enfrenta a lo que descubre primero que lo sobrenatural existe, cree que se ha vuelto loco y luego que se enfrenta a ello con sus propios dones. Sí, realmente cuando te lees en profundidad Cazador te das cuenta de que es un manual de exaltados, de gente que está totalmente quemadísima, que está quemada. Es que todos los trasfondos, hasta los curanderos que tienen, son todos extremos, enormemente extremos. Y a mí me pareció que el gran resumen del juego de rol de Cazador la Venganza es la serie sobrenatural. Sí, tiene mucho de ahí, la verdad. Pero muchísimo, ¿verdad? Tiene mucho, de todas formas me gusta más enfatizar personas de a pie, personas comunes y corrientes. En plan de que no están hechas para ser héroes en principio. Es por ejemplo como el niño que descubre que el vecino de arriba es un vampiro o una bruja y tiene que actuar en consecuencia. ¿Y qué haces? Totalmente. Esa es quizás la riqueza que yo le veo al juego de cazador. El ser, no el cazador quemado y reventadísimo que luego tenemos el manual de cazador de demonios X, con los cazadores Shi, los orientales, los cazadores Shi y los fuerza de ataque cero, que siempre he dicho, el cazador Shi, son las pelis de Hong Kong de monstruos, con el cazador de demonios. Y todo eso, y luego la fuerza de ataque cero son los Men in Black, que en realidad. Sí, básicamente son las pelis muchísimo. De anime super épicas, con monstruos extravagantes y amenazas contra la humanidad, pero bueno, es otro tono completamente distinto. Sí. Demonio. Demonio es un juego que me recuerda mucho a Vampiro. En plan de son criaturas duales también, demonios que escapan del infierno y se reencarnan en cuerpos actuales. Y de alguna forma empatizan con sus recipientes o desprecian a la humanidad. Y quizás me parece es un juego que fue el último realmente que salió. Y entonces quizás se apresuraron mucho con los suplementos, pero me resultaba poco creíble que en tan pocos años los demonios, los caídos, tuvieran una estructura por todo el mundo con cortes y demás. Sí. Pero bueno, me pareció muy interesante el relato que hacen de la caída, de cómo los demonios intervienen porque uno de ellos dice que si no intervienen, que se acerca una amenaza contra la humanidad y los demonios tienen prohibido intervenir y finalmente deciden intervenir y provocan la caída de la humanidad. Sí. La verdad es que me pareció un poco... ahora te quería hablar de eso, así que lo retomaré. Vamos al siguiente. Momia. Momia es un juego que realmente está desde la primera edición de Vampiro. Tuvo 3 ediciones y me pareció realmente para jugar crónicas históricas es muy interesante, en plan de inmortales que renacen una y otra vez
y más allá de la guerra contra Set y la corrupción, pues eso que les permite vivir en distintas épocas. Y comenzó primero como suplemento de Vampiro, en la primera edición. Luego en la segunda tuvo su propio suplemento y luego ya en la tercera lo cambiaron por completo. Con la destrucción del mundo subterráneo de Gruite, pues surgieron las otras 3 líneas menores. Y bueno, pues Momia siempre fue un poco el patito feo de los demás. A mí, de todas maneras, me gusta bastante. A mí es un juego que me gusta mucho, la verdad. Es uno de los pocos que no he podido conseguir el manual básico en físico. Y la verdad es que me da mucha pena, porque era un juego que lo único que le veía un poquito restringido era el tema de... ¡Ay, leches! De la zona, ¿no? ¿Cómo lo llamaban? La telaraña de la fe. La red de fe. La red de fe, sí. Que eso te limita un poco, ¿no? Porque si quieres hacer una momia que lo tiene todo para poder ir y venir a su antojo, lo de la red de fe se queda ahí un poquito... Yo creo que lo mejor es ignorarla, llegado el caso. Si quieres ir más... Me apunto eso, me gusta. Si quieres ir más allá de la telaraña de la fe, pues sencillamente tienes algunas limitaciones, pero no tantas. El personaje puede perfectamente existir fuera de la telaraña de la fe. Sí. Me gusta mucho la idea. ¿Sí? Y ya como, no como cierre, sino como una especie de recopilatorio de todos estos, ¿qué te pareció? El manual de Yeena, de Vampiro, y el de Apocalipsis para Hombre Lobo, y los de Día del Juicio. Uf. El de Yeena me pareció horrible. Bien. En plan de... Ya lo que mencionábamos antes, más allá de que las aventuras son completamente encarriladas, son muy extravagantes en general. El de Apocalipsis, como en el fondo son batallas épicas en el fin del mundo, pues no desentona tanto. No. Pero el de Yeena, bueno, no me gustó para nada. Y luego el de Ascensión tiene varias ideas interesantes en el fin del mundo. Y luego ya el último, el del Día del Juicio, ahí pues algunas parecen incluso aventuras normales. Sí. En plan de sin... pero en general no me gustaron demasiado precipitadas. Sí, no fue un cierre a la altura. Yo creo que fue un poco en plan de tenemos que cerrar a machete, en plan de esto es lo que hay Sí. ya. A mí la de Demonio me pareció absolutamente anticlimática. Sí. Realmente me pareció anticlimática. Porque, bueno, vale, es verdad lo que tú dices, que en tan poco tiempo pasaran tantas cosas, después de tantísimos milenios presentes en la Tierra y toda la historia, venga, bueno, vale, lo pasamos por ahí. Pero de repente que tenga un desenlace tan rápido, tan pum, y se acabó. Entonces, Sí. No lo vi yo como un buen cierre para un juego con tantísimo potencial como Demonio, para mi gusto, ¿no? Sinceramente. Fuera de Mundo de Tinieblas, ¿tienes algún otro juego favorito que sea importante en tu repertorio? Pues en su momento jugué mucho al Señor de los Anillos, dice, en plan de... Soy fan del Señor de los Anillos, de las novelas, del Hobbit, del Señor de los Anillos, el Silmarillion, así que el juego de rol pues llovía sobre mojado. Y luego La llamada de Tulu. También es un juego, he dirigido también campañas como Las montañas de la locura, Horror en el Oriente Express y luego un montón de aventuras. Es también un juego de terror que luego aparte, también lo que me gusta de La llamada de Tulu es que tiene suplementos regionales muy buenos, ambientados en los años 20 en otras épocas, pero que realmente se pueden adaptar a cualquier otro juego. He tirado muchas ideas para Vampiro. Hay que reciclar y reutilizar, hombre. Además te traen unos trasfondos muy chulos, o sea, los puedes usar perfectamente. Sí. Todo eso. Bueno, y vamos ya a la última pregunta que tengo yo aquí apuntada, que es la de cómo ves V5 con respecto al mundo anterior y a V20. Vamos a ver, V20 es una edición recopilatoria.
Fue, digamos, una celebración por los 20 años de Vampiro y es lo que se hace algunos cambios, pero básicamente es una recopilación de todo lo anterior. Y V5 realmente me parece un gran acierto. No estoy del todo conforme con lo que es el trasfondo, creo que deberían haber sido más valientes, por ejemplo, a la hora de eliminar a todos los antiguos. Y luego, a ver, algunos de los cambios que hacen me parecen algo raros, pero bueno, creo que el objetivo general era que ahora realmente todos los clanes pueden estar presentes en todas las series. Creo que aquí iban los tiros. Pero lo que realmente me gusta de V5 es el sistema. El sistema es mucho más ágil. Eso te iba a preguntar. Te permite personalizar mucho los personajes con sus convicciones, con sus principios. Luego, aparte, las disciplinas están resumidas. Cada nivel tiene varios poderes. Y luego, aparte, el sistema es mucho más ágil. Frente a las morteradas de dados que podías lanzar antes subiéndote los atributos y todo, pues ahora los combates son mucho más ágiles. Eso. Lo del sistema me parece que mejoró mucho. De alguna forma también es eso. En plan de vamos a hacer una edición nueva, vamos a ver qué fallos tenía el anterior sistema. También bebe mucho de Requiem, en plan de lo que es, introducen el concepto de potencia de sangre, por ejemplo, y varios de los sistemas pues están tomados de Requiem. ¿Qué te pareció Requiem? Requiem, me parece una oportunidad perdida. Es que realmente es algo que han hecho con la quinta edición. Pero Requiem no gustó. En plan, por lo que vi, el manual básico vendió muy bien, el primero, pero luego ya el resto de suplementos se cayó. Y el problema que le veo a Requiem es que yo hubiera cortado completamente lazos con el juego anterior. De la misma forma que tienen a los Daeva y los Meker, hubiese también hecho otros clanes para los Ventrue, los Gangre y los Nosferatu. Y luego las líneas de sangre de Requiem no me gustan. Me parece una bomba de relojería, 50 y pico líneas de sangre con poderes extravagantes, a cual más... Bueno, eso y el dolor de ojos de leer Malkovian. Sí, por ejemplo. Que eso de verdad deberían haberlo resuelto de otra manera. Creo que de todas maneras en la segunda edición de Requiem mejoran bastante, pero aún así, en mi opinión, Crónicas de Tinieblas, lo que son los juegos nuevos que sacaron, me gustan más cuanto más se distancian de lo anterior. A mí, por ejemplo, Changeling de Los me encanta, me parece mucho mejor que Changeling en el ensueño. Luego Prometeo, que fue el primer juego nuevo que sacaron realmente, me encanta, en plan criaturas artificiales, desde golems, monstruos de Frankenstein, robots que intentan construirse como humanos. Bien. ¿Qué te pareció el de Hombre Lobo? El de Hombre Lobo intentaron hacer lo inverso de Hombre Lobo el Apocalipsis. Mientras en Hombre Lobo el Apocalipsis son los guerreros elegidos de Gaia para defenderla, en Hombre Lobo el exilio son los exiliados, expulsados del mundo espiritual y que luchan contra él para evitar que invada la Tierra. En plan de eso. Fue un concepto nuevo, pero de nuevo me recordaba demasiado al anterior. Como narrador, ¿tienes alguna partida memorable que tú digas, guau, aquella crónica fue en tu top? Por un lado, las crónicas de Transilvania. Fueron muchos años, pasó mucha gente por ellas, el final fue muy épico, el último episodio y luego cómo quedaron los personajes. Y luego la partida que te mencioné, que dio lugar en una noche de tormenta a edad romana. En plan de, me acuerdo que comenzamos a las 4 de la tarde y terminamos a las 7 de la mañana del día siguiente. Madre mía. En plan de, y terminamos en la batalla final contra los romanos con la cara pintada con símbolos azules. Me encantó. Qué chula. Qué chulo. ¿Esa la narraste? ¿Fuiste tu narrador? No, fui jugador. Muy bien, Alexander. Pues básicamente todo esto, a menos que quieras agregar alguna cosilla que se quede en el tintero. Pues, no sabría decirte, en plan, me he puesto a hablar ahí, no sé, se me habrá quedado algo olvidado. Tírame de la lengua que tal y cual. Llevamos ya casi una hora. Pues Alexander, de verdad, muchísimas gracias. Primero por contactarme y segundo por echar este ratito aquí en la frecuencia charlando de juegos de rol, de este juego de rol
y dándonos tu punto de vista y toda tu experiencia. Bueno, gracias a ti, que bueno, también es una forma de pasar el rato durante el confinamiento. Sí, la verdad es que sí. Creo que por eso pillo a tanta gente en casa. Sí. Pues lo dicho, muchísimas gracias por participar y por echar este ratito tan agradable. Vale, gracias. Ha sido divertido repasar el libro de Nod, la verdad, y da para tanta conspiranoia vampírica. Además, la conversación con Alexander ha estado muy interesante, sobre todo con alguien que tiene tantísima experiencia en el mundo de vampiro. Y ya tengo además grabada la siguiente entrevista, la siguiente mesa camilla, con Luismi, con un buen colega, porque no hemos parado de charlar desde entonces. Espero ponerme pronto con el siguiente grimorio, si mis obligaciones me lo permiten. Quiero agradecer todos los mensajes que me han estado llegando tanto a mi correo de lafrecuencia@gmail.com como por mis redes sociales. En Twitter como Damián G. Ponce y en Facebook tanto en el mío personal como en el de La Frecuencia, para que siga y también de gente interesada en participar. He tomado nota de todos los nombres y poco a poco iremos incorporando más, porque en el fondo hago esto para mí, porque me divierte, pero también para vosotros que estáis ahí regalándome vuestras escuchas. Y aunque el mío es un canal pequeñito y muy sectorizado, muy de nicho, como dirían en marketing, bueno, todos los que estamos porque queremos y porque nos encanta el mundo de tinieblas. Me despido, no sin antes mencionar, como siempre, que la música que habéis escuchado de fondo es de Yamendo y que tengo mis canales que ya os he mencionado abiertos para quien quiera charlar o preguntar lo que sea. De hecho, ya tenemos página en Facebook, ¿vale? Que es facebook.com/lafrecuencia, donde podéis entrar y bueno, pues comentar lo que queráis. Os recuerdo que hace poco, y esto ya sí que es spam, publiqué una novela de tono esotérico en un Chicago de los años 30, lleno de misterio, asesinatos, mucha oscuridad y temas brujeriles. Se llama Nación Bruja y lo podéis encontrar en Amazon y en Cabox Editorial, tanto en físico como en digital. Me despido, finalmente, una vez más. No descarto sorprenderos dentro de poco con el nuevo pequeño canal sobre metal y música extrema y demás. Y un día más nos escuchamos de nuevo aquí en La Frecuencia.